em, deductiva de la investigación. Déjenme ver acá que quiero grabar, pero no encuentro dónde. ¿Qué? Pareciera que está grabándose ya, doctor. ¿Ya está grabando? Ahí dice 3 minutos. Ah, ok. Sí, parece que sí, ¿verdad? Sí, ya está grabando, doctor. Ya se mira ahí Sí. la imagen de grabación. Bien, muy bien. Entonces les decía que esos aspectos. em, Hay otro concepto también que no lo deben perder de vista, que es esta parte deductiva. Una investigación cuantitativa es deductiva. Cuando veamos, fíjense bien, cuando veamos el marco teórico, porque cuesta entender ese concepto, porque muchas veces las personas que son de metodología, los que somos de metodología, nos vamos por el lado más filosófico, más epistemológico para explicar el concepto. Entonces yo trato de explicarlo esa parte deductiva. Las investigaciones cuantitativas son eminentemente deductivas, ¿verdad? Em, ¿Por qué son deductivas? Lo vamos a tener claro en el marco teórico, pero ahora, ¿qué les puedo decir? Deductivo es partir de una teoría, ¿eh? Se parte de una teoría, de una estructura teórica, ¿verdad? Por eso es deductiva. Se parte de una teoría teórica, de planteamientos teóricos ya elaborados, para comprobar cómo se comporta esa teoría, en el campo, ¿verdad? Por eso decimos que es eminentemente deductiva. Y decimos que lo cualitativo es inductivo, porque inductivo, es decir, no necesariamente en lo cualitativo hay una teoría desarrollada que me sirve de sustento, ¿verdad? No necesariamente. Tampoco es que nos vamos a olvidar de la estructura teórica, pero no necesariamente hay una estructura teórica sólida que nos diga los elementos teóricos que utilizamos para medir la variable. Ese concepto, les prometo que vamos a quedar bien claros cuando veamos el marco teórico. Decíamos que también, bueno, en lo cual y decíamos que el dato es el texto que emerge como dato, es decir, la palabra, ¿verdad? Los textos, el texto como dato, en lo cualitativo. Decíamos también que los enfoques están relacionados con las técnicas de recolección de datos. Eso también es un tip importante que no pueden olvidarlo. Las técnicas de recolección están relacionadas con los enfoques de investigación. Y les decía, no puede haber entrevistas en un enfoque cuanti. No puede haber cuestionario en un enfoque quali, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus elementos. De lo mixto que dijimos, dijimos que significa medir lo mismo desde las dos visiones. Por eso es mixto, ¿verdad? Yo mido un fenómeno desde lo cuanti y desde lo quali. Luego pasamos a ver, el título de la investigación, ¿verdad? Bueno, lo siguiente que vimos fue el concepto de variable, ¿verdad? El concepto de variable es importante que lo tengan presente, ¿verdad? Porque en el mundo de la investigación cuantitativa predominan los conceptos de variables. De hecho, yo mido la variable. Si no tengo claridad de lo que voy a medir, variables de todo tipo, ¿verdad? De naturaleza social, de naturaleza económica, de todas las áreas de las ciencias sociales que somos los que estamos acá en el diplomado. No hay alguien de las ciencias, de las STEM, por ejemplo, ¿no?
Creo que hay alguien de informática, sí, creo que sí. Pero en definitiva, el concepto de variable se aplica para todas las áreas, ¿verdad? Tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. Esas dos grandes áreas del conocimiento. Entonces, el concepto de variables es importante que lo tomen en cuenta. Y luego pasamos a ver el título y dijimos que el título tiene varias características. Varias características tiene el título. No puede ser grande. Un título tiene que tener 3 elementos y un buen título de investigación de corte cuantitativo tiene que tener variables o variables. Y les decía variables o variables porque si ustedes hacen una tesis, por ejemplo, si están haciendo una tesis de maestría o de doctorado, difícilmente ustedes van a tener una sola variable, un solo constructo. Generalmente hay dos, porque el nivel de dificultad que se exige en una tesis de maestría y de doctorado es el nivel correlacional, ¿verdad? El relacionar dos variables, dos constructos. Pero también es cierto que, por ejemplo, en los artículos científicos, porque justamente ustedes se están formando para eso, no hay otra explicación del por qué estamos esta tarde acá, me estoy formando para ser un investigador, ¿de acuerdo? Entonces, en la vida real, y sobre todo cuando uno se está iniciando como investigador, yo les sugiero que comiencen con una variable, ¿verdad? Comiencen a hacer un paper, a escribir un artículo sobre una variable. Aprovechen el diplomado para medir una variable, ¿sí? Porque no podemos correr si no hemos caminado, ¿verdad? Eso es como un proceso. Primero gateamos, después caminamos. Y después, cuando ya estemos avanzados, entonces sí podemos hablar de hacer investigaciones más profundas o investigaciones correlacionales. Entonces, el concepto de variable debe estar en el título. Sí, debe estar en el título. Debe estar la unidad de análisis, que es donde voy a medir, ¿verdad? Donde voy a medir quiénes son esos actores, quién es el actor quien me respondió mis instrumentos de medición, ¿verdad? Si fueron gerentes de empresas, si fueron personas, si fueron madres de familia, padres de familia, si fueron adultos mayores, si fueron niños, si fueron mujeres. Y el tercer elemento que tiene que ver con el contexto, ¿verdad? Con el contexto. ¿Esto qué nos permite? ¿Qué nos permite? Que generalmente nosotros estamos acostumbrados o nos llegan los que son asesores, por ejemplo, les llegan con títulos muy generales, muy genéricos, ¿verdad? Entonces, con esta teoría sobre cómo se estructura un título, lo que nos permite es centrarnos en algo más específico, ¿no? Como que imagínense que alguien llega, Dani, tengo una investigación interesante. ¿Cómo se llama? La corrupción en Honduras. Sí, bastante general, ¿verdad? La violencia en Honduras. No, hay que ser más aterrizados cuando investigamos. Hay que ser bastante aterrizados, ¿verdad? La variable, la unidad de análisis y el contexto. Eso nos permite enfocarnos. Luego, no quisiera ver este tema, el siguiente tema, que es el tema de la primera área de una investigación de corte cuantitativo. Acuérdense de algo, para que lo anoten también por ahí en sus apuntes. Una investigación una investigación cuantitativa, pues tiene esas 4 áreas que ustedes ya conocen, ¿verdad? Porque ya han convivido con... De hecho, las investigaciones
en los posgrados y en los pregrados se estructuran desde esta visión, desde la visión cuantitativa. De hecho, cuando uno quiere ajustar una investigación cualitativa a un formato, si ustedes se fijan, la mayoría de las universidades, y a mí me pasa con la Unitec, me pasa con la UMH y con la UNA, de que generalmente las estructuras están dadas para investigaciones cuánticas. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque, de nuevo, lo que les decía, nosotros hemos crecido con un pensamiento cuantitativo, ¿verdad? De la investigación. Entonces, ¿cuáles son las 4 grandes áreas que tradicionalmente están en una investigación, en un formato de investigación? La primera es ese gran capítulo de planteamiento del problema, ¿verdad? Siempre, ese es el primer capítulo de una investigación. Primer punto, ¿eh? Capítulo 1, planteamiento del problema. Capítulo 2, marco teórico, ¿verdad? Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico o aspectos metodológicos. Ese es el tercer gran capítulo de una tesis tradicional, ¿verdad? De una tesis de corte cuántico. Y el cuarto tiene que ver con resultados. El cuarto tiene que ver con resultados. Y bueno, ahí está, dentro del cuarto están discusión, están conclusiones también. ¿Sí? Esa sección que también la vamos a ver ya al final, que tiene que ver con la discusión de resultados. Pero, en resumen, esos 4 aspectos, ¿verdad? De manera lineal, ¿de acuerdo? De manera lineal, sigue una investigación cuantitativa. Ese gran capítulo del planteamiento del problema, ese segundo gran capítulo del marco teórico, el tercer capítulo de un marco metodológico y un cuarto capítulo que tiene que ver con la presentación de resultados. Cada una de ellas, cada uno de ellos, justamente si ustedes vieron los temas, vamos a transitar por cada uno de ellos, vamos a ver esos elementos. Por supuesto que no significa que vamos a hacer una tesis, vamos a ir viendo cada elemento, y vamos a ir haciendo pequeños ejemplos, ¿verdad? De cómo debería redactarse, cómo debería plantearse cada uno de esos elementos que intervienen en el proceso de investigación cuantitativa a partir de esos 4 elementos. De esos 4 capítulos, perdón. Entonces, fíjense, no quiero iniciar sin antes fortalecer esta competencia. Los que ya saben, les pido humildad académica, ¿verdad? Para también seguirme. Yo sé que algunos de ustedes ya los han usado, pero entiendo por el diagnóstico rápido que hice ayer que no los han usado. Quiero que vayan a... ¿Me confirman si estoy compartiendo, estimados? ¿Sí? Sí, estoy compartiendo. Sí, sí, doctor. Mira, súper Se bien. ve. Está compartiendo. Entonces, miren, voy a fortalecer bien esta competencia porque les va a servir no solo para el módulo, sino también, no solo para el taller, sino para los próximos módulos y también para su vida profesional. Hay una cosa que no puede dejar de hacer el investigador. Sí, hay una cosa que no puede dejar del investigador. Y esa cosa se llama revisar teoría, revisar información, si lo quieren llamar así, ¿verdad? Revisar información. Ese gusto no se lo pueden dar ustedes como investigadores, como futuros o investigadores, algunos que ya son, ¿verdad? Esta idea de menospreciar lo que hay, esta idea de que yo lo sé todo, esta idea de que yo me dejo llevar por la experiencia, eso no se lo pueden, ese gusto no se lo puede dar un investigador, ¿verdad? Es incorrecto hacer eso. Entonces siempre
Si me precio de ser un investigador, estoy obligado a revisar literatura, estoy obligado a revisar información. Y en ese sentido, fíjense bien, en ese sentido, quiero transmitirles algunas cosas importantes. Por ejemplo, por excelencia, ¿cuáles son esos cuatro tipos de documentos que yo puedo consultar? ¿Sí? Esto como un tips. ¿Cuáles son los 4 tipos de documentos más frecuentes que he visto en las revisiones que he tenido de artículos y de tesis? O más bien, les replanteo la reflexión. ¿Qué uno esperaría encontrar? ¿Qué tipo de documentos uno esperaría encontrar en un trabajo académico serio? ¿Sí? En un trabajo académico serio. En primer lugar, libros, ¿verdad? Los libros. Uno esperaría que ahí hayan libros en ese trabajo. ¿Por qué los libros? Porque generalmente en los libros es donde está lo que Thomas Kuhn llamaba ciencia normal o llama ciencia normal. Es decir, es donde están plasmadas las teorías. Generalmente, aunque encontramos teorías en algunos artículos, pero generalmente es en los libros, ¿verdad?, que uno encuentra mucha teoría. Entonces, es inevitable consultar libros. Segundo, artículos científicos. Artículos científicos. Uno esperaría ver artículos científicos en un trabajo académico. Y tercero, esperaría ver informes técnicos, ¿verdad? Informes técnicos serios, por supuesto. Informes técnicos serios. ¿A qué me refiero con informes técnicos? Por ejemplo, un informe de la CEPAL, por ejemplo, un informe de los economistas de Honduras en cifras, un informe del Banco Mundial, un informe de la OSDE, un informe de la Secretaría de Finanzas, un informe de fuentes oficiales, ¿verdad? Informes técnicos, un informe de la FAO, un informe de la CEPAL, un informe del Banco Mundial, un informe de la Unión Europea, informes técnicos. Uno esperaría ver ese tipo de informes. Y cuarto, sin abusar de ellas, uno esperaría que pues sí hayan consultas también en página web, ¿verdad? Hay fuentes de internet de páginas web confiables, sin abusar de ellas. De nuevo, no es que voy a hacer un artículo solo de páginas web, ¿verdad? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Voy a utilizar páginas web, pero sin abusar de ellas. Y sitios confiables, ¿verdad? Sitios oficiales también. Y no cometer el error, por ejemplo, no cometer este error de que hacemos uso de información de fuentes secundarias. Ocurre mucho con nuestros investigadores y con nuestros estudiantes de posgrado, de pregrado también, que se les hace más fácil utilizar fuentes secundarias. ¿A qué me refiero con fuentes secundarias? Por ejemplo, según el diario La Tribuna, la inflación de 2023 de Honduras fue el 9.8. Evidentemente, eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque es una fuente secundaria. Yo debo remitirme a la fuente primaria, ¿verdad? Que en este caso quien da las cifras macroeconómicas del país es el Banco Central. Luis, adelante, estimado Luis. Adelante. Gracias, doctor. Y una consulta. Su opinión en relación al uso de la inteligencia artificial, ¿hasta dónde podemos utilizarla en el proceso de investigación?
Mire, Luis, que justamente en los últimos 2 meses he estado participando en muchas charlas de universidades importantes sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, en Centroamérica, quien está liderando este tema es la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica. Y incluso le voy a compartir un manual ya tienen manuales de cómo utilizar la inteligencia artificial. Em, y entre otras cosas que les puedo decir, están regulando el concepto este de usar los prompts. Un prompt es lo que ingresamos a la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces están diciendo, por ejemplo, que uno tiene que declarar el prompt para saber qué le está pidiendo a la inteligencia artificial. Em, por ejemplo, si usted le está pidiendo que le ayude con el análisis de datos, porque le puede analizar datos, ¿verdad? Usted inteligencia artificial le ingresa una tabla con un R de Pearson y le pide que le explique eso. Entonces, en esos casos, lo que se está pidiendo es que el investigador declare. Quizá podemos tener alguna charla en el transcurso de la clase sobre este tema, y mostrarles algunas cosas que ya están avanzadas y que están avanzando mucho las universidades a nivel mundial sobre la inteligencia artificial, pero por supuesto de manera regulada, ¿verdad? De manera regulada, y tampoco significa esta idea de que copiar y pegar, ¿verdad? En ninguna de las charlas que he participado se habla de copiar y pegar, es decir, la cita indirecta se sigue manteniendo como un elemento. La cita parafraseada, aunque venga de inteligencia artificial, se sigue manteniendo como un elemento importante de la redacción. No sé si me sigue con estas ideas, Luis. Sí, porque muchas veces queremos copiar y pegar de inteligencia artificial, pero eso no es correcto, ¿verdad? Eso no es correcto. Vamos a compartir algunas reflexiones sobre eso en algún momento. Entonces, fíjense. Fíjense bien, vamos a ver. Vamos a ver. Ingresen a buscadores. Tiene que tener internet en su computadora. Ingresen a buscadores académicos. El concepto que vamos a ver, vamos a aprovechar una media hora para ver eso. Vamos a ver buscadores académicos para aquellos que tienen debilidades al buscar información. Dani, ¿dónde busco información? Esa es la primera gran pregunta que ocurre. Sí, la primera gran pregunta de los investigadores o cuando nos estamos formando. ¿Dónde buscamos información? Están los buscadores académicos, ¿verdad? Los buscadores académicos son esas grandes bases de datos, son bases de datos que nos sirven para buscar información confiable, ¿sí? Son bases de datos que nos sirven para buscar información confiable. Vamos a ver unos 3, 4, luego les voy a dejar el concepto, ¿verdad? De buscador académico para que ustedes amplíen, ¿verdad? Ese horizonte de herramientas que hay y comiencen a explorarlas. Vamos a ver el primero, que es el que por lo menos el básico, ¿verdad? Que es Google Académico. Google Académico. Digamos que este es el que uno espera que utilicemos, ¿verdad? El más básico de todos. Debemos aprender a utilizar Google Académico. Ya no buscar información normal como lo hacemos en el Google tradicional, que ingresamos a Google y comenzamos a buscar información. No, preferentemente, bueno, de hecho así háganlo, siempre que busquen información, hagan uso de los buscadores académicos. Siempre, hagan uso de los buscadores académicos. Entonces, y dicen ustedes, bueno, porque cuando uno busca información está vinculado, fíjense bien, cuando uno busca información está vinculado con el primer elemento del título. ¿Cuál es el primer elemento de un título, estimados? ¿Cuál es? Vamos a ver.
¿Cuál es? ¿Qué elemento tiene que aparecer en el La título? variable. La variable o las variables. La variable, ¿no? La variable. Entonces, ¿qué introducimos en los buscadores? La variable. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Volvemos a esta misma idea. Si no tengo claridad sobre qué tipo de información estoy buscando, es decir, no tengo claro de mi variable, entonces en el buscador académico de poco nada me va a servir porque yo ando, ¿verdad? De aquí hacia allá, no me pongo de acuerdo sobre el concepto, no tengo claridad sobre el concepto. Entonces eso me permite no encontrar información confiable. Entonces en los buscadores utilizo, utilizo la variable. Por ejemplo, si ustedes ven, háganlo ustedes también. Con el ejercicio que hicieron ayer, utilicen, insértenlo en Google Académico y les va a aparecer un conjunto de información que es confiable, ¿verdad? Que es confiable para utilizarla en nuestras investigaciones. Es decir, si yo estoy analizando el marketing digital, entonces hago información del marketing digital. ¿Todos encontraron? Les pregunto. ¿Todos encontraron de sus variables información? Sí, En mi caso yo sí. sí, encontré. doctor. En mi caso Sí. también lo encontré. Miren que se les marca en azulito, ¿verdad? Y va a pasar con todos los buscadores. Se les marca en color esta información. Fíjense bien. Fíjense bien. Cuando uno está haciendo un trabajo académico, un ensayo, por ejemplo, en el caso de ustedes que van a hacer anteproyecto o un proyecto de investigación, hay otro concepto que es importante que lo manejen. Ya vimos buscadores académicos con un concepto que quiero que se queden con él, que se agencien de ese concepto. ¿Para qué sirven los buscadores académicos? ¿Por qué la importancia para un investigador el hacer uso de los buscadores académicos? Y el segundo el segundo concepto de esta tarde, tiene que ver con gestionar las referencias bibliográficas. ¿Sí? Gestión de referencias bibliográficas. ¿Cómo gestiono las referencias bibliográficas? ¿Sí? Y allí tienen varias opciones. ¿Sí? En ese concepto, en el segundo subconcepto de gestionar las referencias bibliográficas, pues tienen varias opciones. Tienen varias opciones. La primera es la que yo no recomiendo, ¿verdad? La primera es la que yo no recomiendo, porque seguramente algunos de ustedes la utilizan, pero eso es un desastre completo. ¿Por qué? Es la tradicional. ¿Qué hacemos cuando, em, cuando queremos escribir sobre algo o nos dejan una tarea sobre algo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Vamos a, vamos al Google tradicional, vamos a Google tradicional, ingresamos la palabra y lo que hacemos es comenzamos a descargar información, ¿de acuerdo? Descargamos información y almacenamos en una carpeta en primera instancia. ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos me dicen que hacen eso? ¿Verdad que sí? Ocurre mucho, ¿sí? Pasa eso. Eso tiene problemas serios, ¿verdad? Porque luego cuando yo quiero comenzar a escribir mi investigación, em, cuando quiero escribir mi investigación, em,
hay un problema al momento de gestionar la bibliografía, ¿verdad? Porque una cosa es el cuerpo del documento, ¿verdad? Lo que hay en el cuerpo del documento, y otra cosa es la que hay en la lista de referencias. ¿Cómo hago la lista de referencias? ¿Verdad? Si descargué 20 documentos, em, pero no están elaboradas las listas de referencias. Ese caso no se los recomiendo, ¿ah? Porque es un desorden. Ahora paso al segundo y tercero, que son los que yo les recomiendo. ¿Sí? Los que yo les recomiendo. Voy a ver el primero, porque ambos los he utilizado y ambos me han funcionado. Eso dependiendo de la premura, ¿verdad? Porque muchas veces uno está con la premura. A ver, antes de decir la segunda y la tercera, quiero decirles que esto anótenlo también porque es importante. Una de las grandes ventajas de los buscadores académicos es que tienen la referencia ya elaborada. Fíjense bien. Uno de los grandes ventajas que tienen los buscadores académicos es que ya nos muestran la referencia ya elaborada. Por ejemplo, Google Académico, si ustedes ven, aparece una opción que se llama citar. ¿Quiénes la ven? ¿La logran ver en cada información, en cada artículo que les dio? Denle clic en citar y vean lo que aparece. ¿Qué les aparece? Ven que aparece APA, aparecen diferentes estilos de citación. ¿Lo ven? Es la ficha, ¿verdad? Y la ficha, exactamente, es la ficha. No es tan completa, pero a no tener nada, ¿verdad? A tener un link, como ocurre muchas veces, ¿verdad? Que uno revisa trabajos y lo que hay en las referencias son un conjunto de links, pues es mejor tener eso. Entonces, en todos los casos hay la cita, digamos, ya elaborada, ¿verdad? Los elementos ya están elaborados acá. Nosotros siempre trabajamos con APA, eso ustedes pues ya lo saben, ¿verdad? En las ciencias sociales predominan la APA, quizá en otras áreas del conocimiento predominan otros estilos de citación, ¿verdad? Pero en las ciencias sociales predomina APA. Entonces, el segundo, fíjense bien, estimados, ¿cuál es el segundo? Lo voy a hacer rápido porque solo quiero fortalecer esa competencia. Por ejemplo, me dejan un ensayo sobre marketing de influencia, que es la variable que ven en pantalla. ¿Qué hago utilizando buscadores académicos? ¿Qué hago utilizando buscadores académicos? Yo creo mi carpeta. Voy a crear mi carpeta acá. Si quieren, síganme solo para que vean lo que yo hago. Seguramente ustedes no lo hacen, pero seguramente ustedes hacen el número 3, que ya lo vamos a ver también. Imagínense que me dejan un ensayo, creo una carpeta, ¿verdad? Sobre ensayo. Ensayo sobre metodología. Metodología. Ensayo sobre metodología. Entonces acá lo primero que hago es que creo un documento de Word, ¿verdad? Esta segunda opción es gestionar las referencias de manera manual, ¿verdad? Creo un documento de Word que se llame referencias, ¿sí? Referencias. Y,
¿verdad? ¿Y qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que hago acá? Justamente los buscadores académicos me permiten eso. ¿Qué es lo que hago? Cada vez yo descargo el documento, ¿verdad? Yo descargo cada documento. No sé por qué no me dejan. Bueno, acá está. Yo descargo el documento, ¿verdad? Lo descargo en la carpeta. Ensayo sobre metodología, ¿ven? Lo descargo, pero al mismo tiempo me llevo la cita. Todos los gestores bibliográficos me permiten la cita. Me permiten la cita. Luego le doy forma, pero por ahora me interesa que esté la cita, que tenga los elementos, ¿verdad? Luego, por supuesto, que voy a hacer una revisión después en APA de si está bien esa cita. Ya tengo una. ¿Qué significa? Que voy a hacer de nuevo el ejercicio. Significa que por cada em, ca- por cada archivo que yo tengo, por cada archivo que yo descargo, los buscadores me permiten tener la referencia bibliográfica. De tal forma que, ¿por qué esta idea? Porque si la referencia bibliográfica, luego vemos que hay otras cosas de APA, que si es cursiva, entiendo esa parte que ustedes seguramente algunos ya han trabajado, pero por ahora, imagínense que yo estoy ya acá en el ensayo, ¿verdad? Imagínense que yo estoy en el ensayo. Ensayo sobre metodología. Ensayo sobre metodología. Y estoy con la introducción. Lo voy a hacer en un mismo documento, aunque yo estilo hacerlo en dos documentos distintos, es decir, uno para las referencias y otro para trabajar en la investigación que estoy haciendo. Entonces, son dos secciones, ¿verdad? Yo tengo acá introducción, pero acá debería tener la sección de referencia bibliográfica, que son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Esto que tengo acá. Eso significa que al momento de trabajar en la introducción, como ya tengo la lista de referencias y yo utilicé a Castellón Martínez, ¿verdad? Castellón Martínez acá, ese párrafo es de Castellón. Entonces eso me permite trabajar manualmente, ¿verdad? Porque una cosa, acuérdense de algo, una cosa es el cuerpo del documento, ¿verdad? De las referencias hacia arriba es el cuerpo del documento y la lista de referencias deben coincidir, ¿verdad? Si yo tengo 20 citas en el cuerpo del documento, pues debo tener 20 referencias bibliográficas. Entonces, ese es el segundo ejercicio. Los buscadores académicos me permiten hacer este ejercicio manual. ¿Para qué me puede servir? Me puede servir para, por ejemplo, en un ensayo. Me dejan un ensayo sobre algo, 2, 3 paginitas. eh, no tengo el tiempo para hacerlo en la tercera forma, que ya les voy a explicar. Y quiero hacerlo manual. ¿Puedo gestionar, Dani, puedo gestionar manualmente las referencias? Sí, claro que sí, yo lo he hecho, ¿verdad? Claro, en un documento de 200 páginas, pues no les recomiendo utilizar manualmente, ¿verdad? Pero en un documento de 10, 15 páginas, perfectamente ustedes lo pueden hacer manualmente. De nuevo, porque los gestores bibliográficos, perdón, los buscadores académicos ya me permiten que las citas estén elaboradas. Luego le doy la forma, que sí es sangría francesa y otras cosas, ¿verdad? Pero este tip se los quería compartir porque esa es una de las bondades de los buscadores académicos. El hecho de tener las citas, ver la referencia elaborada me permite reducir el tiempo que invierto, porque eso es algo cierto, estimado. Uno como investigador
y invierte mucho tiempo en las referencias, ¿verdad? Peor si no sabe cómo gestionarlas, invierte mucho tiempo. Entonces, si es una tarea muy rápida, ¿verdad? 2, 3 paginitas, un ensayo, y me piden utilizar bibliografía, voy a los buscadores y yo sé que ahí están elaboradas. ¿Cuántos me siguieron con este pequeño ejemplo que hice, estimados? ¿Estamos bien? ¿Me siguieron? ¿Cuántos lo habían hecho así? No, yo me iba a referencia directo en Word. Esa es la 3, Dunia. Esa es la A 3. insertar ahí sí. Esa es la 3. Esa es la Ujú. 3. La tercera opción tiene que ver, voy a la 3. Elia, ¿ya lo había usado? ¿No? ¿No había usado ese tip? No, a medias, la segunda. Sí Ah, creo la carpeta, pero sí me faltaba la parte de copiar las referencias. Terminaba siempre haciendo de nuevo el inventario. Pero ahorita con lo que usted me enseñó ya tengo más norte, ¿va? Para Claro, ir claro, arreglando. porque justamente eso es. Miren que a mí me causaba gracia, me causaba risa porque decía yo, justamente lo que usted está diciendo, Elia, lo que usted está diciendo. Yo hacía los párrafos bonitos, ¿verdad? Citaba, porque aquí está citado correctamente, es decir, Castellón Martínez está perfecto, citado, es una belleza. Y iba haciendo las 10 páginas del trabajo. Y el siguiente dolor de cabeza, ¿cuál era? La lista de referencias, ¿verdad? Ese es el dolor de cabeza de muchos investigadores. Entonces, utilicen el tip, ¿va? Descarguen documentos, hagan la carpeta y creen la lista de referencias ya elaborada. De nuevo, hay elementos de forma que tienen que corregir, pero eso es menos que hacerla de nuevo, por supuesto, ¿verdad? Ese es menos trabajo que volverla a elaborar. Esta es la segunda, ¿verdad? Esta se la recomiendo cuando tengan prisa, ¿verdad? No tanto cuando tengan prisa, sino más bien cuando sean trabajos pequeños, ¿verdad? Un trabajo pequeño, quizá en el anteproyecto pueden usarlo, ¿verdad? Voy a la tercera. La tercera tiene que ver con el uso de lo que se conoce como gestores bibliográficos. El uso de gestores bibliográficos es, anoten ese concepto por ahí, gestores bibliográficos. Gestores bibliográficos. Aquí les menciono, miren, lo que ven en pantalla, gestores bibliográficos. Me imagino que algunos no es parte de esta clase, pero sí lo voy a mencionar en términos generales. Algunos utilizan Word. ¿Cuántos utilizan Word? Levanten la mano o opinen. ¿Quiénes utilizan Word para hacer referencias? Dunia utiliza Word. ¿Quién más? ¿Quién más? Ah, bueno, Darwin también, Lilian. Mira, la mayoría utiliza Word. Casi todos, ¿verdad? Casi todos utilizan Word, me parece súper bien. Den el siguiente paso. Qué bueno que todos utilizan. Den el siguiente paso y yo les recomiendo que vean, yo los voy a subir. Les voy a subir un par de videos sencillos sobre el que yo uso, que es Zotero, ¿verdad? A mi gusto, Zotero es. Hay otros, ¿verdad? Mendeley es muy bueno también. Pero a mi gusto el más sencillo de usar es Zotero, ¿verdad? Es un gestor bibliográfico bueno que les puede servir en su gestión de citas bibliográficas. Entonces, ese es el tercero, ¿verdad? Por supuesto que nos llevaría más tiempo y no es objeto de la clase, solo quería fortalecer esas competencias para que vieran que existan esas herramientas y esos pequeños tips que les he dado para que los tengan, para que los manejen. Entonces, esas 3 opciones, la primera no lo hagan así. La segunda, si usan buscadores académicos, les va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Muchísimo porque yo lo hago con mis estudiantes de pregrado, por ejemplo. Yo prefiero ver, fíjense bien,
y todos esta idea. Yo prefiero ver que, por ejemplo, el título no está en cursiva, ¿verdad? Que es una norma APA, ¿verdad? Que la referencia, el título de un libro, por ejemplo, debe estar en cursiva, o el título de la revista, si es un artículo, debe estar en cursiva. Yo prefiero ver ese detalle que no está a ver un conjunto de link como referencia. ¿Cuántos han visto eso? Todos. Levántenme la mano quienes han visto en nuestro medio un conjunto de link como referencia bibliográfica. Eso es lo que se coloca. ¿De acuerdo? ¿Ven? Eso, miren, todos me dijeron que sí. ¿Y quiénes? Eso es de muy mal gusto, ¿verdad? De muy mal gusto ver un link, ¿verdad? Y un link como una lista de referencia bibliográfica. Eso no es correcto. Entonces, mejor prefiero, aunque haya detalles de APA, yo prefiero ver, ¿verdad? Prefiero ver esto que ven en pantalla, ¿sí? Que luego acá, por ejemplo, este título es en cursiva, que luego por acá está The Journal, esto es en cursiva también, porque es el nombre de la revista, hasta el número. Hay cosas como esas, que hace falta el DOI, bueno, es posible, ¿verdad? Pero a eso va a tener esto, de eso a tener esto como un conjunto de referencias bibliográficas, eso no es correcto, ¿verdad? Es mejor hacerlo correctamente. Entonces, digamos, eso era para que lo manejaran. Luego, este es un buscador bibliográfico. Este es Google Académico, ¿verdad? Ya vieron dónde, todos vieron, confírmenme dónde puedo descargar la referencia. ¿Estamos claros? Sí, Fírmenme estamos acá. claros. Claro, Sí, claro. de acuerdo. ¿Cómo descargo la referencia? Eso es importante. ¿Cómo descargo la referencia? Segundo, el segundo buscador es Redalic. Redalic es un muy buen buscador. Déjenme ver. Redalic. Sí, Redalic. Tienen que estar en esa página donde estoy. Tienen que estar en esa página donde estoy. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Miren cuánta información hay ahí. ¿Sí? Hay 1.735 revistas, 823 instituciones, 35 países, más de 800.000 artículos científicos. Y abajo aparece de qué países hay artículos. Entonces busco, ¿verdad? Normalmente, como que estoy buscando, ¿verdad? Y aparecen varias cosas. Aparece el conjunto de documentos, ¿verdad? Aparecen los documentos. En el extremo izquierdo, el lado izquierdo, perdón, lado izquierdo, aparecen filtros de búsqueda. ¿Qué sucede? Por ejemplo, yo quiero buscar antecedentes de los últimos 5 años. Entonces activo, le coloco la palomita ahí a los últimos 5 años y hasta abajo le doy a aplicar filtros, ¿verdad? Aplico filtros y eso significa que me va a tirar solo artículos de los últimos 5 años. ¿Sí? De los últimos 5 años. Que eso empata con lo que vimos ayer, que yo les decía, cuando estamos haciendo antecedentes, un antecedente debe ser de los últimos 5 años, ¿verdad? Cuando yo quiero buscar, alguien me dice, por ejemplo, ustedes que están en el tema académico, muchos de ustedes, yo quiero investigar tal cosa.
yo quiero investigar tal cosa. ¿Verdad? Que llegan nuestros estudiantes o los que están en el ambiente académico y llegan. Dani, quiero investigar tal cosa. Bueno, ¿cómo me aseguro de que voy a tener éxito con ese estudiante si yo lo asesoro? Conseguime un par de artículos, ¿verdad? Un par de artículos sobre lo que estás pensando estudiar. ¿Ya? Sobre lo que estás pensando estudiar. Es que no encuentro. Mentira, no es cierto. ¿Acaso es el único? Como les decía ayer, esa idea de que nosotros somos los únicos que vamos a inventar el agua caliente cuando ya está inventada, eso no es cierto. ¿Eh? Eso no es cierto. Cuando un estudiante nos dice eso, significa que no tiene claridad. Automáticamente yo le digo, usted no tiene claridad en lo que está investigando, porque ¿cómo es posible que usted sea el único en el mundo que quiera investigar lo que está pensando? Eso es imposible. ¿Verdad? No, no es cierto. ¿Encontraron todos, estimados? Cuéntenme. ¿Encontraron en Redalic también información? Sí. Muy bien. Entonces voy a mostrar la bondad, ¿verdad? La bondad de Redalic. Voy a ingresar al primero. Aquí donde aparece el título le doy clic. Donde aparece el título le doy clic. Y me aparece, creo que Redalic tiene dos formas de aparecer. Ya vamos a ver la otra. Esta es la más reciente que hay. Es decir, tiene dos. En la pantalla, cuando uno ingresa, tiene dos formas de verlo. Ahí aparece el artículo. Pues al igual que en Google Académico lo podemos descargar, ¿verdad? Lo podemos descargar aquí en PDF. Lo puede descargar. Y acá en servicios, donde aparece el candadito ahí, en servicios aparecen las comillas, ¿verdad? En la tercera opción de servicios aparecen las comillas donde aparece cómo citar y se les despliega otra pantalla con todas las formas de citar. ¿Sí? Citas en ISO, en formato APA 6, APA 7, formato Harvard, formato en LA, Chicago, Vancouver. Todas las formas que hay de citar el documento. Nosotros vamos a agarrar a APA 7. Miren, APA 7. Copiar. Copiamos. Copiamos, ¿ve? Copiamos. ¿Y dónde la llevamos? A ver si me siguieron con el caso 2 de gestionar. ¿A dónde Al la Word. llevamos? Al documento en Word que está trabajando. Al documento en Word, sí. Exactamente, la llevamos aquí, miren. La llevamos aquí. De todos los buscadores que encuentre, me llevo la cita ya elaborada. Porque luego, si me aparece otro párrafo de otro autor, de ese autor, si me interesa un párrafo de ese autor, ¿qué hago? Pues lo único que me voy a venir acá y lo voy a citar correctamente. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos se quedaron con este tips? Todos. Excelente. Súper ¿Sí? excelente. Sí, ven, tengo. Bueno, lo que hago yo es que lo voy marcando, ¿verdad? Ya la utilicé. ¿Qué significa el color que le voy poniendo? A ver, que ya Ya la utilizó. ya la utilicé. Que ya está en el texto. Que ya está en el texto citada totalmente. Esta no la he utilizado, por tanto. ¿Y qué sucede cuando ya termino el trabajo? Lo que hago es eliminar la que no utilicé. Y ya me aseguro de que todas estén citadas y tengo un trabajo que cumple con los requisitos mínimos de un trabajo serio. Vamos a ver, voy a dejar de compartir para que... Dejo de compartir. ¿Alguien me quiere compartir para ver lo que están haciendo en Redalic? ¿Quién quiere compartirme? No tengan miedo ni pena, nada. ¿Quién quiere? ¿Jessica?
Jessica, ¿lo quieres hacer? ¿O no? Hoy a ratos tenía la mano levantada. No, la dejé levantada. Veamos, Jessica. Ah, la dejó levantada. No, la dejé levantada, sí. ¿Quién está compartiendo? Si me confirman, ¿quién comparte? No logro ver. Ah, Yo, doctor. Gloria. Veamos, Gloria, a ver. Veamos a ver el ejercicio. ¿Qué va a hacer? Ajá. Ahí están. Comprensión lectora, miren, ahí está la variable. ¿Qué observan de esos títulos? ¿Son largos esos títulos? Sí. ¿Son cortos? Vamos a ver. Creo que son cortos, no Son sé. cortos. Son cortos. Son súper cortos. cortos. Sí. Veamos a ver, démosle clic. Démosle clic en uno. En cualquiera. Ajá. Démosle clic en uno. Ajá. Ahí está, me lo está abriendo. Ah, esa era la otra, esa era, les decía que Redalyc tiene dos, ¿cómo le llamarían los informáticos? ¿Alguien de informática? ¿Quién es de informática? ¿Formato o qué? Opciones o formas de presentar. No, como Ventanas. Esto de PDF. Ah, es que tiene un nombre en programación, tiene un nombre como dos formas de visualizarle el contenido de la página. Si ustedes se fijan, en la que les mostré no está así, ¿lo recuerdan? ¿Verdad? En algunos artículos, pero en ese caso, vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba. Ahí aparecen las dos opciones, ¿ven? PDF y cómo citar. Aparece claramente cómo citar. Allá nos íbamos a las comillas. No, cómo citar. Cómo citar. En cómo citar se nos despliega otra ventana. Y ahí aparece el formato que ocupamos. ¿De acuerdo? Vámonos a APA. Vámonos a APA. Copiamos. Copiamos, copiamos. No, tiene que seleccionarla. Ahí no estamos haciendo nada. Tiene que seleccionarla completamente. O en la ventanita. En la ventanita ya aparece el copiar. Copiar. ¿Y a dónde me lo llevo? ¿A dónde me lo llevo? Ah, me lo llevo a la lista de referencias. Y me lo llevo a la lista de referencias. Tienen que tener esa claridad de llevarse cada documento que descargo, llevármelo allá a mi documento. Claro, lo tengo que descargar, ¿verdad? Y tengo que estar seguro que me sirve. No me voy a llenar de referencias bibliográficas de un documento que no sirve. Por eso es la importancia, estimados, del concepto de variable, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué constructo estoy buscando? Y en función a eso, entonces yo me llevo la información, descargo los documentos, pero documentos que yo considere que tienen sentido descargarlo, ¿verdad? Que tiene sentido de gastar mi tiempo, invertir tiempo, 1 hora en descargar documentos que me vayan a servir. Vamos a ver. Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Me siguió con el tips, Gloria, de cuando yo comienzo a redactar, Sí. eso me va a servir mucho, ¿verdad? Este tips, si no me siguieron con este tip que ven en pantalla, no me voy a sentir tan cómodo. ¿Cuántos me siguieron? Levánteme la mano. Con lo que ven en pantalla, ¿cuántos me siguieron con eso? Quiero verlos. Levántenme la mano. ¿Cuántos me siguieron? Sí, Juan. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Por qué? Ah, no todos. Sí. Creo que todos. Eso me alegra. Sí. Quiero que se queden con el tip. Esta idea de utilizar las referencias y al momento de irlas utilizando, solo voy marcándolas, ¿verdad? Las voy marcando en un color. De hecho, acá yo lo marqué por aspectos pedagógicos, ¿verdad? Lo marqué para que ustedes vieran que
que está esa vinculación, pero yo en el documento acá arriba no lo marco acá abajo. Cada vez que lo marco significa que no, que ya está marcado y lo cité otra vez pues, en el documento, entonces no hay necesidad de volverlo a marcar. Muy bien, vamos a ver un tercer gestor bibliográfico. Hola, Master. Ajá, cuénteme. Hola, antes que pase a otra, quisiera Sí. consultarle. Normalmente, cuando nosotros vamos a hacer un documento, vamos citando frecuentemente y una cita la podemos utilizar varias veces, ¿verdad? De acuerdo. Ok, cada vez, en este caso, tendríamos que estar copiando y pegando ese actor del libro. Es que normalmente cuando lo hacemos en Word, nos vamos a referencia y le Ah, sí. insertamos. Pero en Sí, este sí. caso sí tendríamos que tener eso pendiente, ¿verdad? Como el estar insertando nuevamente porque Sí. ya no estaría como automático en el Word. Sí, copiando y pegando. De acuerdo, totalmente, porque lo estamos haciendo manual. Ujú. Sí. Y no Cuando hay está en- problema que no me vayan quedando grabadas en referencia en el Word. No, porque las dos casas las estoy haciendo manuales. Tanto la cita en el párrafo como la lista de referencias las estoy haciendo manuales. No hay problema. ¿Verdad? Claro, tengo que tener cuidado de estar citando correctamente. Que si es Ujú. entrada en el párrafo, que si es entrada en el autor, esas cosas. Sí, Oh, totalmente. profesor. Totalmente. Eso, gracias, Master. sí, sí, la No, idea que, Master, la idea que me da es si yo a Castellón, si yo vuelvo a hacer un párrafo de Castellón, justamente lo que usted está preguntando es si vuelvo a hacer un párrafo de Castellón, pues vuelvo a citar Castellón manualmente, ¿verdad? Ujú. Copiar y pegar, copiar y pegar, y ahí está. Lo vuelvo, pero ya no necesito, acá abajo ya no, porque Ya lo ya tenemos sé, ahí. ya lo tenemos ahí, exactamente. Ya lo tenemos ahí. Eso era, totalmente. ¿Alguien más Gracias, tiene Master. preguntas? Muy bien. Sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Esther. Adelante, Estela. Master, con esta nueva idea, Sí. ya no es necesario usar lo que antes hacíamos, el estado del arte, o es necesario, o es diferente. No es diferente. Son dos Es cosas diferente. distintas. Son dos Oh, cosas distintas. Sí. Son dos conceptos distintos. Y ahora lo que estamos viendo es cómo gestionar las referencias tanto en el cuerpo del documento como en la lista de referencias. El estado del arte es otra historia. ¿Sí? Es otra cosa. bueno, está bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene preguntas a este punto? Doctor, ¿el estado del arte qué es? Lo que la compañera comentaba, ¿qué es eso? El estado del arte es una revisión bibliográfica que transita donde el investigador hace un recorrido desde el inicio del constructo. Básicamente es el estado del arte. Imagínese que yo le digo, estimado Luis, hágame un estado del arte sobre la educación superior, ¿sí? Sobre la educación superior. Entonces, un estado del arte diría desde cuándo aparece la educación superior, ¿verdad? Desde que se inició, es una línea de tiempo, hasta dónde estamos ahora. Eso significa hablar del estado del arte. Hacer un recorrido teórico, ¿verdad? Desde que se inició el concepto, desde que inicia el constructo, ¿verdad? Hasta cómo estamos en este momento. ¿Qué es lo último que se ha investigado sobre la variable que yo estoy analizando? Eso es un estado del arte, Luis, básicamente, de manera resumida. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Vamos con ¿Nadie tiene preguntas? Vamos al tercero. Doctor, solo una consultita. Ajá. Normalmente yo lo hacía en Word porque hay profesores que siempre se lo piden a uno que sea insertarlo, pero ¿es aceptable entonces? O sea, no es como que obligatoriamente tiene que insertarse desde la bibliografía. No, no, para nada. El docente que diga eso es porque él quiere, digamos, que quiere que usted se lo haga así. Además, porque Ujú. quiere que adquiera la competencia, ¿verdad? Es posible. Que quiera que usted aprenda Word, que quiere que usted aprenda otro gestor como Sotero, pero realmente yo veo que usted cita correctamente en los párrafos y que la cita a ver, aguante. La cita que tiene en el párrafo coincide con la cita que veo en la lista de referencias, ¿por qué
¿Por qué debería de menospreciar un trabajo que esté hecho de manera manual? No, realmente no. De nuevo, porque hay condiciones que se deben prestar. Yo no le recomiendo que para hacer una tesis, ¿verdad? No estamos haciendo tesis acá. Para hacer una tesis que va a tener 120 páginas, 150, lo haga manual, ¿verdad? No, utilice el gestor porque le va a ahorrar tiempo, ¿verdad? Claro, alguien va a decir, es que a mí la tecnología me complica un poco y prefiero hacerlo manual. Perfecto que lo puede hacer manual porque usted lo que hace es asegurarse que si utilicé 100 referencias acá en el cuerpo, pues las 100 tengo que tener abajo, ¿verdad? Bueno, estoy exagerando, pero si tengo 30 en el cuerpo, 30 está en la lista y nadie debería discutirle que las haga manualmente, siempre y cuando esté bien citado, ¿verdad? Citado correctamente. Lo único que habría que hacer manual es ordenarlas alfabéticamente. Sí, de acuerdo. Ok, Que eso también, ¿verdad? gracias. De acuerdo. Ordenarlas alfabéticamente. Tercero es... el tercero es el cielo. Es cielo. Sí. El tercero es cielo, que me imagino que también ustedes lo han utilizado. Igual, marketing digital, marketing de influencia, marketing digital lo voy a colocar. ¿Ven? Aparece así como ven. Siempre se utiliza como un buscador, ¿verdad? Funciona como un buscador. Funciona como un buscador. Le doy clic en el título. Puedo filtrar también al lado izquierdo. Puedo filtrar. Al darle clic en el título, aparece, al darle clic en el título, aparece lo que están viendo en pantalla, ¿verdad? Aparece lo que están viendo en pantalla. Y puedo hacer exactamente lo mismo que hice con los dos anteriores. Puedo descargar el documento y puedo, aquí donde dice en inglés, cómo citar el artículo, how to cite this article, cómo citar el artículo, le dan clic ahí. Acá donde está el cuadrito, ahí aparece en inglés cómo citar el artículo. Le dan clic, se les abre una ventanita, se abre una ventanita y buscan APA, ¿verdad? Buscan APA. ¿Y qué vamos a hacer? Si lo quiero hacer manual, ¿qué voy a hacer? ¿Llevármelo a dónde? ¿Llevármelo a? Vamos al Word. Llevámoslo al Word. ¿No? Lo llevamos al Word. Incluso, estimados, para todos los que usan Word, el gestor de Word, incluso para ustedes que utilizan Word, ¿verdad? Que están bien acostumbrados a Word, el hecho de traerme la cita me facilita el ingreso a Word. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos me siguen con esta idea? ¿Sí? El hecho de que la cita ya esté elaborada me facilita el trabajo de alimentar Word. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Sí.
porque ya se puede ver claramente qué información es la que va en cada campo. Ok, totalmente. ¿Sí? Yo puedo identificar, por ejemplo, que ese es un artículo de revista, ¿verdad? Y eso me permite estar claro dónde voy a ir. Cuando vaya a referencias, me voy a ir a artículo. Y ya sé dónde voy a ingresar los campos. ¿Ya? Entonces igual, funciona igual, estimados, funciona igual que los demás. No hay secreto, ¿verdad? No hay secreto. Antes de irnos al receso, concluyo con este idea. Hemos dedicado una hora a este tema. Utilicen siempre buscadores académicos. No se pueden dar el lujo de no hacer uso de buscadores académicos. Deben aprender a gestionar, a gestionar las referencias bibliográficas, ¿verdad? Esa es una competencia que deben adquirir. Yo ahora les acabo de dar algunos tips, pero seguramente con la práctica van a fortalecer esos elementos. Hay muchos más buscadores académicos, ¿sí? Muchísimos más. Vieron que cuando yo ingresé buscadores académicos aparecieron un montón, ¿sí? Cuando yo escribo buscadores académicos, miren, solo para darles una idea de cuánto aparecen acá. Miren, cuántos aparecen. Google, Redalic, Spring, El Cielo, Dialnet, Base, muchísimos buscadores académicos. Deben conocerlos todos, deben aprender a utilizar los buscadores, sobre todo por esas ventajas que nos ofrecen y por la información que hay. ¿Qué otro tip les puedo dar para cerrar? Irnos a receso. A mí me ha funcionado mucho también para buscar información, porque hay una realidad. Hay una realidad que no podemos desconocer, estimados. Lo último de la ciencia está en inglés. ¿Sí? Eso es así. ¿De acuerdo? Lo último de la ciencia está en inglés. Entonces también funciona como un tips convertir nuestras variables a inglés, ¿verdad? Si no sé inglés, pues utilizo el traductor o utilizo inteligencia artificial para traducir, que de hecho está demostrado que la inteligencia artificial traduce mejor que Google Translator. Entonces, convierto mi variable, fíjense bien, convierto mi variable a inglés, ¿verdad? Es decir, busco mi variable en inglés y seguramente voy a encontrar mucha más información, ¿verdad? Agregada a la que ya tengo en español, pues me va a aparecer mucha más información en inglés. Me detengo acá. ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Bien. ¿Tienen preguntas a este punto? ¿No? Doctor, Sí. habla. Hola, Ingrid. Usted, bueno, yo venía escuchando cuando estaba viajando que estábamos utilizando APA. ¿En qué momento, cuándo es que vamos a citar con Vancouver? Que generalmente yo he observado que utilizan mucho Vancouver. A ver, Esther, los estilos de citación están generalmente se definen por ramas de conocimiento, ¿sí? Los estilos de citación se definen por ramas de conocimiento. En las ciencias sociales predomina APA, ¿verdad? Siempre que hablemos de las ciencias sociales, predomina APA. Pero, por ejemplo, los médicos usan Vancouver, ¿verdad? En el área de medicina se utiliza Vancouver, ¿de acuerdo? De acuerdo. En el área de la ingeniería, por ejemplo, hay una que se llama IEEE, creo que sí, IEEE, ¿verdad? En el área de las STEM, entonces utilizan
en el área de la calidad, por ejemplo, de las que son las carreras de la calidad, utilizan ISO, ¿verdad? Que están vinculadas. Entonces, en conclusión, se utiliza en función a la rama del conocimiento, la forma de citación. En las ciencias sociales predomina APA, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto que como investigadores nos formamos en APA, ¿verdad? Si somos de las ciencias sociales, nos formamos en APA, pero eso no significa que deben desconocer que existen otras formas de citar y que en algún momento ustedes como investigadores van a llegar a una revista, por ejemplo, una revista científica que le dice, yo no quiero las citas en APA, sino que quiero las citas en Vancouver, para dar una idea. Entonces usted está obligada a enviar ese artículo no en APA, sino en Vancouver. No sé si le quedó claro mi explicación. Claro que sí, muy claro. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a receso. ¿O Kurs tiene algo que decir? ¿Estamos bien? No, doctor, fue por error que levanté la mano, discúlpeme. Muy bien, muy bien. Vamos a receso y regresamos. ¿A qué hora Regresamos. regresamos? ¿A qué hora? 6. A las 6:35. Vamos a tomar 15 minutos. Ok, gracias.